primero de la asignatura Diseño Bioclimático. El tema de hoy es confort y clima. ¿Qué podemos decir sobre el confort? Así como lo vemos en esta imagen, el confort podría decirse que es un estado de absoluta comodidad. Y si es tan difícil describir el confort, es porque justamente no tenemos nada que decir sobre el ambiente en el que nos encontramos. Si se fijan, cuando estamos en disconfort, sabemos perfectamente qué es lo que nos molesta, si es el ruido, el frío, el calor o el exceso de iluminación. Sin embargo, cuando estamos en confort, ignoramos totalmente las condiciones del entorno. Entonces, esa es la buena señal de que estamos en confort. En este tema, lo que podemos influenciar con el diseño bioclimático es el confort térmico, y es en el que nos vamos a detener hoy. El confort térmico va a depender de algunas propiedades del aire que nos rodea, como por ejemplo la temperatura, la humedad relativa, la velocidad del aire, si genera corrientes de viento o no, y la temperatura radiante de la envolvente del entorno en el que me encuentro. Pero no solamente son estas condiciones específicas como propiedades del aire, sino que además lo que van a influir en el confort es las percepciones de los individuos que se encuentran en ese estado. Y esas variaciones pueden ser la edad o el sexo del individuo, la capacidad de regular la temperatura, el metabolismo, la vestimenta que trae, el estado, el tiempo de permanencia en ese mismo sitio, o la constitución corporal. En la Universidad Técnica de Dinamarca, Fanger fue quien estudió mucho el tema del confort y cómo precisarlo y cómo calcularlo por medio del voto predictivo medio y el porcentaje de disatisfacción, pero estaba más orientado hacia el confort de los operarios y cómo mejorar su productividad. Pero en relación a la arquitectura, nos interesa este climograma, desarrollado por Viktor Orgiai, padre del bioclimatismo, quien fue un arquitecto húngaro que desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en Princeton, en la prestigiosa Universidad de Estados Unidos. En este climograma, él ubica los datos de humedad relativa en el eje de las X y los datos de la temperatura en el eje de las Y. En la zona central describe una zona de confort ideal, que es un polígono cuyos límites son 20% de humedad relativa, o sea, entre 20 y 80% de humedad relativa, y entre 20 y 26 grados Celsius. Como ven, el rango de temperatura es mucho más estrecho que el rango de humedad relativa para el confort. Somos menos sensibles a las variaciones de humedad que de temperatura. Esta zona de confort ideal va a representar a un individuo que está en reposo y a la sombra. Y lo que propone Orgiai es una extensión, una prolongación de esta zona de confort con la modificación de alguna de las características del aire de este emplazamiento. Por ejemplo, por debajo de la zona de confort ideal, es decir, por debajo de los 20 grados, indica confort con radiación. Eso significa que teniendo disponibilidad de radiación solar, podría también alcanzar una condición de confort. Por el contrario, si el calor es excesivo, puede ser que requiera humidificación si está en la zona de baja humedad relativa, o viento, genera una corriente convectiva en la zona donde hay mucha humedad relativa. También indica cuál es el punto de máxima resistencia humana, donde tanto la temperatura como la humedad son extremas. Bueno, aquí tenemos un diagrama ciclométrico. Los diagramas ciclométricos nos sirven para conocer distintas propiedades del aire. En el eje de las X tenemos la temperatura seca, mientras que en el eje de las Y, la humedad específica, que es la cantidad de gramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco. Las líneas curvas representan la humedad relativa, que es la relación porcentual entre la masa de agua contenida en el aire y el total de masa que podría contener ese aire a esa temperatura. Por ejemplo, si yo tuviera una mezcla de aire a 15 grados Celsius con 10 gramos de agua por kilo de aire, voy a verificar que esa mezcla de aire está saturada, es decir, que está el 100% de humedad relativa. Si esa misma mezcla la caliento hasta llegar a los 30 grados, manteniendo la humedad específica constante, voy a verificar
que la humedad relativa alcanza el 40% de humedad. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Puedo entender que el aire más caliente tiene mayor capacidad de contener humedad antes de saturarse. Basado en este diagrama ciclométrico, Baruch Giboni, arquitecto israelí, propone también su climograma, que se utiliza de esta manera. Tengo que cargar para cada mes de la localidad que estoy evaluando los datos de la temperatura y la humedad relativa. De esta manera voy a tener 12 líneas ubicadas en el interior de este climograma. A la vez vemos que Giboni desarrolla zonas en las que están asociadas con una estrategia de acondicionamiento. Entonces, si mis líneas caen dentro de la zona de confort, puedo saber que no tengo que incorporar ninguna estrategia adicional. Ahora, si la temperatura es inferior, lo que me indica es que con las ganancias internas que tengo del calor de la ocupación y el equipamiento que utilizan las personas, puedo alcanzar la zona de confort. Si la temperatura es más baja, voy a requerir ganancia solar, radiación y ganancia solar pasiva. O solar activa cuando la temperatura es más baja aún. Si por el contrario la temperatura es más elevada de la zona de confort y más húmeda, lo que me dice Giboni es que tengo que proponer ventilación natural y mecánica. Si además es más cálido pero más seco, lo que voy a utilizar es masa térmica para acumular y generar inercia térmica. Y si es más caluroso aún, lo que propone es inercia con ventilación nocturna. Humidificación es para las zonas donde tengo muy baja humedad relativa y mucho frío. Ahora bien, todas estas estrategias debo utilizarlas conociendo las características del clima en el que quiero trabajar. Supongamos que no conozco el clima donde quiero trabajar o no tengo esta información. Bueno, aquí les dejo algunos sitios web, algunas páginas donde proveen esta información, donde hay muchísimas localidades y cualquier cosa me lo pueden consultar. Ahora bien, ¿es necesario conocer el diagnóstico bioclimático para cada sitio en particular? Bueno, este trabajo ya lo hizo Köppen hace casi 100 años por nosotros y describió o clasificó todos los climas del mundo en 7 categorías con 4 subcategorías. Entonces, Köppen lo que hace es clasificar con un color el clima tropical, clima frío, clima templado, clima polar, y las variaciones o los subclimas son con una letra de acuerdo a si tiene lluvia en invierno, lluvia en verano, o lluvias de monzón o lluvias todo el año. Entonces tenemos estas 30 categorías con la descripción de todos los climas del globo.